un rato acerca de lo que están planteando, ¿no es cierto?, los representantes de nuestros pueblos originarios en cuanto a esta figura creada, ¿no es cierto?, por la Secretaría General de la Presidencia de la unidad administrativa, este secretario ejecutivo de esta unidad administrativa y las dificultades que están teniendo ellos para que se les entreguen los recursos y se respeten sus tradiciones para lo que va a ser, fíjate que solo la ceremonia de Asunción, ya ahí hay dificultades y por supuesto todo lo que significa tener traductores, en fin. Para comentar lo que va a hacer esta convención constitucional, vamos a hablar de varios temas, por supuesto, pero de este muy especialmente, tenemos un contacto con el constituyente electo, Marco Barraza. Muy buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, gracias por el contacto. Muy bien. Eh, Marco, ¿qué significa esta figura de un secretario ejecutivo de una unidad administrativa que maneja los recursos? ¿Están desde el punto de vista legal ellos en condiciones, por ejemplo, de negar solicitudes como las hechas por los representantes de nuestros pueblos originarios, como expresaba Elisa Loncón? No, yo no creo que estén en condiciones de establecer una negativa a un requerimiento que por lo demás se ajusta plenamente al estándar internacional en materia de derechos humanos respecto al reconocimiento de los derechos de los pueblos. Aquí lo central es que la perspectiva con la cual se debe actuar es que el Estado se adecúa a la pertenencia cultural, a la cosmovisión de los pueblos, y no los pueblos adecuarse a lo que el Estado pudiese provisionar. Y en ese sentido, las simbologías son muy importantes. Lo que han exigido los pueblos o lo que han representado correctamente es que en la ceremonia exista las condiciones adecuadas para que las y los constituyentes electos por pueblos originarios cuenten con todas las herramientas, el instrumental, las condiciones de infraestructura que les permitan desarrollar plenamente su función de constituyente. Y eso parte desde la instalación. Creo que la unidad administrativa peca de ignorancia, pero además de falta de sensibilidad respecto de cómo se entiende la cosmovisión de los pueblos originarios y obliga rápidamente a los constituyentes, una vez constituida la convención, a revisar la pertinencia y la procedencia de esa unidad administrativa. Marco, bueno, este tema sin duda alguna va a marcar el inicio de la Convención Constitucional, pero también hay otros que han generado mucha preocupación de varios constituyentes y que tiene que ver con las condiciones, por así decirlo, el entorno en el cual va a comenzar a funcionar este proceso. Una de las mayores críticas es que este proceso no puede iniciar si es que, por ejemplo, muchas de las personas que participaron activamente en las diversas movilizaciones que posibilitaron este cambio o este avance hacia una nueva constitución se encuentren actualmente detenidas. En ese sentido, ustedes la semana pasada emitieron una declaración, me refiero a ustedes como constituyentes militantes del Partido Comunista, una declaración pidiendo nuevamente un indulto a los presos de la revuelta, pero también refiriéndose al rol que ha jugado el Instituto Nacional de Derechos Humanos también durante los últimos meses en torno a este proceso, en particular críticas a la figura de su director, el militante de la democracia cristiana, Sergio Mico. ¿Qué los motiva en el fondo a solicitar la salida de Sergio Mico del INDH y también esta idea que tienen de avanzar hacia un indulto a las personas que fueron detenidas en el contexto de las manifestaciones sociales? Sí, efectivamente, nosotros la semana pasada emitimos una declaración manifestando nuestra preocupación y proponiendo caminos que permitiesen, en primer lugar, eh, generar la pronta y más rápida e inmediata libertad de las prisioneras y los prisioneros políticos. Y en segundo lugar, un cuestionamiento al funcionamiento del INDH, pero particularmente de su director, respecto de la falta de convicción con la que ha actuado respecto a la persecución de las violaciones a los derechos humanos por parte del instituto. En primer lugar, quiero destacar respecto de la importancia de la liberación de las prisioneras y los prisioneros políticos es que
Lo que pasó en Chile fue un levantamiento social muy, muy fuerte. Aquí hubo una manifestación transversal a nivel nacional de exigencia de transformaciones profundas en el plano político, económico, social, cultural. Hubo desobediencia civil, hubo protesta social, y la reacción del gobierno frente a eso fue violaciones de los derechos humanos. El presidente de la República le declaró la guerra al pueblo de Chile. No hay que olvidar que en el presente hay una demanda internacional en la Corte Penal Internacional hacia el presidente y sus ministros por violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos. Hubo gente que perdió la vida, hubo gente torturada, hubo mutilación ocular, y hay en el presente prisioneras y prisioneros políticos. Lo que corresponde es que ellos sean liberados lo antes posible. Son víctimas de violaciones a los derechos humanos. Han experimentado prisión preventiva que no se condice con sus derechos. Y en consecuencia, lo que hemos visto es que el gobierno, en lugar de tener, digamos, la claridad de que es importante su liberación pronta, ha actuado con encono, con revanchismo, ha perseverado en querellas a través de la Ley de Seguridad Interior del Estado hacia las prisioneras y los prisioneros políticos, manteniendo su prisión sin debido proceso. Y en ese sentido el Poder Judicial no ha estado a la altura, el Ministerio Público ha actuado con opacidad, no ha tenido el mismo estándar para perseguir a los violadores de derechos humanos, agentes del Estado, y ha actuado con pasividad respecto de las víctimas que son las prisioneras y los prisioneros políticos. En consecuencia hemos dicho dos cosas. Lo primero es que exigimos que el gobierno le dé máxima urgencia al proyecto de indulto para la liberación de las prisioneras y los prisioneros y también respecto al proyecto de ley de reparación de violación a los derechos humanos para las víctimas. Creemos que esa es una exigencia justa, necesaria y que cada constituyente debiese enfatizar en su quehacer. Creemos que por lo mismo es un esfuerzo y una tarea de las y los constituyentes trabajar por la liberación de las prisioneras y de los prisioneros políticos. Y por lo mismo hemos señalado también que de no mediar esta urgencia y esta legislación pronta, también las y los constituyentes comunistas hemos evaluado impulsar, esperemos que no tener que llegar a eso porque eso supondría una demora excesiva y una prolongación de la prisión política, tener que llegar a impulsar un tipo de indulto o amnistía en disposiciones transitorias de la futura Constitución. Quiero insistir, ese es un camino extremo porque supone que se ha prolongado la prisión política. Por lo mismo exigimos que se le ponga urgencia a estos proyectos de ley con la mayor velocidad para la liberación de las prisioneras y los prisioneros políticos. Y en segundo lugar, no podemos pasar por alto el carácter errático y contradictorio con el cual ha actuado el director nacional de INDH, cambiando los criterios metodológicos para definir quiénes han sido víctimas de trauma oculares, en consecuencia disminuyendo artificiosamente el número de víctimas de trauma ocular, no actuando con la diligencia oportuna respecto, por ejemplo, de las querellas. El INDH no ha actuado, por ejemplo, estableciendo querellas por delitos de lesa humanidad. En definitiva, ha tenido una conducta que más bien ha puesto en duda el carácter de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y no ha sido proactivo de acuerdo al mandato que establece la ley. Por eso hemos dicho que el director del INDH no está en condiciones de seguir siendo el director nacional del INDH. Su conducta no es consistente con el mandato que tiene la actual legislación. Marco, a propósito justamente de lo que está comentando, se habla también en la declaración de ustedes de la conformación del directorio. El actual director del INDH, así como el anterior, son producto de alianzas de tipo político que se producen dentro del directorio, cuyos integrantes también son nombrados de acuerdo a lógicas más bien del pasado, pensando en lo que debe ser el futuro de Chile. Entonces, los responsables finalmente de que Sergio Mico, anteriormente el señor Marelich, que son parte, ¿no es cierto?, del mismo sector, del mismo grupo, hayan sido directores y hayan tenido los criterios con que han actuado, son desde el punto de vista de su accionar
producto de un directorio que hizo alianzas políticas para que ellos fueran elegidos. A ver, yo lo pondría incluso un poco antes. Yo creo que queda a ver, el estallido social, el- lo que ha ocurrido en Chile desde el 18 de octubre en adelante, ha puesto en evidencia la fragilidad del INDH desde el punto de vista de su gobernanza, pero especialmente a propósito que no cuenta con, a mi entender, una legislación que se ajuste a los principios de París o a los estándares de Viena. Básicamente porque, por un lado, carece de autonomía constitucional, lo cual impone en la próxima constitución y a las constituyentes y a los constituyentes electos el desafío de establecer un marco constitucional en la próxima constitución que se ajuste a estos acuerdos o principios de París. ¿Qué significa esto? Por un lado, autonomía constitucional, pero por otro lado, una elección, una nominación de quienes forman parte del INDH en tanto directorio, no coteada, no como consecuencia de un binominalismo político que ya eh, se tendría que haber extinguido. Actualmente, parte de los consejeros del INDH son nominados por la Cámara de Diputados, 2 por la Cámara, 2 por el Senado y 2 por la Presidencia de la República. En consecuencia, tienen una autonomía relativa, porque responden a un cuoteo político del Parlamento y de la Presidencia de la República. Entonces, eso explica el carácter errático, contradictorio, con que el director, a razón del directorio del cual pertenece, actúa respecto a el carácter y la obligación que tiene el INDH en la ley. Entonces, es evidente que aquí se requiere un cambio en términos de la legislación y que sea la consecuencia de un cambio constitucional potente que nos permita, por un lado, instalar un sistema de derechos humanos a nivel nacional que tenga plenas potestades para abordar derechos económicos, sociales, culturales, derechos civiles y políticos, pero también eh, con, digamos, una institucionalidad ajustada al derecho internacional. Estamos conversando con el constituyente electo Marcos Barraza a propósito de la declaración que un grupo de constituyentes militantes del Partido Comunista emitieron a la semana pasada pidiendo un indulto a los presos de la revuelta y también la salida de Sergio Mico del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Marco, nos queda poco más de, o poco menos de 2 minutos antes de tener que ir a la pausa, pero le quería preguntar respecto de la reacción que tuvo la democracia cristiana a esta declaración, democracia cristiana, partido en el cual milita Sergio Mico, quienes acusaron intromisión por parte suya en el buen funcionamiento del instituto y también que esta declaración es una muestra de más de intereses propios que de una real defensa de los derechos humanos y además pidieron respeto a la autonomía de las instituciones, así como se debe exigir respeto a la Convención Constitucional. Esta debe respetar la autonomía de otras instituciones. ¿Qué le parece esa declaración que sacó la DC? No, absolutamente improcedente. Yo creo que yo leí atentamente todas las declaraciones que surgieron con ocasión del pronunciamiento que hicieron las y los constituyentes comunistas y probablemente las opiniones más destempladas fueron las que hicieron algunos parlamentarios de la democracia cristiana o la misma declaración de la directiva de la democracia cristiana. No hay que olvidar que el director del INDH es de la democracia cristiana, militante activo del Partido Demócrata Cristiano. En consecuencia, están haciendo una defensa más bien corporativa del proceder que ha tenido un dirigente de la democracia cristiana en materia de derechos humanos en un rol tan importante como es el de ser director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En consecuencia, esas declaraciones, yo creo que yo también ahí tengo que hacer referencia a las otras 2 declaraciones que sacaron las trabajadoras y los trabajadores del INDH, donde dan cuenta de gravísimos problemas al interior del INDH. Tengo que dar cuenta de la declaración que suscriben casi 40 organizaciones en materia de derechos humanos, donde constatan similares déficits en materia del cumplimiento de la ley por parte del director del INDH. Por tanto, se explica rápidamente que aquí hay una defensa corporativa de la democracia cristiana respecto de un militante que preside el INDH.
Bien, la verdad es que es un tema largo, ¿ah? Podríamos hablar de distintas unidades que han, dentro del INDH que han tenido complicaciones, que han tenido conflictos efectivamente con los directores que han tenido a su cargo esa institución en el último tiempo. Lamentablemente se desdibuja de esta manera la función y nada menos que la responsabilidad de un organismo tan importante para nuestro país como es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Marco Barraza, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Marco.